Señores, vamos a compartir esto que hacemos todos los días, que es la encuesta de buscadores, y que siempre decimos que no tiene el rigor propiamente dicho de una encuesta, pero que les permite a ustedes opinar de distintas cosas. Y además hoy, la nota que vamos a hacer en un ratito tiene mucho que ver con esto. Vecinos y organizaciones no gubernamentales lograron que fuera denegada la autorización ambiental para construir 29 edificios en Punta Ballena. La zona ahora será, seguramente será, acá dice sería porque técnicamente es así, pero seguramente será declarada área natural protegida departamental. Y la pregunta para el juego es, ¿vos te movilizarías por una causa ambiental? ¿Vos te movilizarías por causas ambientales? Las opciones siempre damos la misma, sí, por supuesto, por algunas sí, capaz que por otras no. Yo no lo haría, es otra opción, y solo si me afecta, lo cual también es una particularidad, aunque suena medio que debe egoísta, ser el único motor de muchos, ¿no? Claro, que lo afecta. Exacto. Creo que en el fondo es que no hay una cultura ambiental tampoco, ¿no? Ajá. Y se está incluyendo la patrimonial, pero la ambiental Claro. viene atrás, me parece. A mí me pareció bárbaro. A pesar de los esfuerzos que se hacen. A mí me pareció bárbaro toda la movida que hubo allá en el este. No, fue una movilización extraordinaria. Sí, Yo sí, que vivo en esa zona, tuve la oportunidad de conversar con esta gente que se empezó a movilizar por un tema tan caro a la defensa del medio ambiente, ¿no? Lo que se pretendía hacer allí, 29 edificios, estaba totalmente fuera de lugar. Y vamos a recibir... Y desde abajo se hizo todo absolutamente, eso, ¿no? Gente que iba con la papeleta, muy juntaba la pocos firma, se primero. pagaba el ómnibus, la nafta para trasladarse, Sí, hecho bien desde abajo. Primero hicieron unas movilizaciones ahí mismo en Punta Ballena. Totalmente, totalmente. Y acá tenemos, voy a ver si se queda quieto, el libro y está con nosotros Raúl Viñas. Raúl Viñas es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Vamos a hablar de un montón, vamos a hablar de un montón de cosas, pero esta es una de ellas. Bueno, esta es justamente una muy importante. Este libro también, no te quiero sacar protagonismo, también se presentó ayer. Mirá. Es un libro de nuestro compañero Víctor Baqueta, en el cual relata todo esto que es verdaderamente importante porque es la sociedad organizada logrando cosas a favor de todos. Claro, no solo de los que se movilizan. No solo de los que se movilizan, porque verdaderamente el sitio de Punta Ballena, que sirvió incluso como vista, como logo de lo que es el Uruguay natural. Imagen turística. Exactamente, es un lugar muy importante para todos. Yo, por ejemplo, no soy de la zona, pero esto me movilizó también y estuve en la zona juntando firmas. O sea, cuando había que juntar firmas, estuve en las etapas de juntar las firmas, como uno más. O sea, me tocó ir a trabajar ahí y fuimos a trabajar ahí. Y por otra parte, es un lugar, como muchos otros de nuestro país, que para muchos tiene un cierto valor. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo una foto en la cual yo tengo 3 años, mi hermanita tiene 2 y estoy con mi abuela, mi tía abuela, mi mamá, al costado de un Citroën 11, no sé si recuerdan. Al costado del Citroën 11 de mi abuela en Punta Ballena. Entonces como que eso te trae... Para mucha gente ese lugar tiene memorias y es muy bueno esta movilización porque muestra en primer lugar que se pueden lograr cosas. En segundo lugar muestra que en el Uruguay tenemos un sistema legal que nosotros decimos es aquel que en cierta manera nos convirtió en su momento en la Suiza de América, que permite la participación popular en las decisiones. Esto es una ley de la década del 30 que hace que con iniciativa popular se junten firmas, 15% del padrón electoral de un distrito, en este caso de un departamento, y a partir de ahí se pone la moción esta ante la Junta, que puede negarla o hacerla circular. Y si la niega, hay que hacer un plebiscito departamental, donde va al 50% más 1. Lo cual también la Junta a la hora de decidir tiene en cuenta eso. Por supuesto, evidentemente sabían que si esto va a plebiscito, marcha. Ahí entra la política. Bueno, sí, por supuesto, pero lo cierto es que de alguna manera esto que venía como arrasando, que iban a ser 37 edificios, que no, somos tan buenos que vamos a ser solo 29, que son 300 apartamentos. Una grosería, lo que parece. sobra en Punta del Este son apartamentos. Y lo que falta que es lugares naturales a los que la gente pueda ir. La gente va a visitar, por ejemplo, el Arboretum de Lucich, que es un parque precioso, que uno puede hacer una caminata de 6-7 kilómetros. Va a visitar Punta Ballena. Va a la playa también, pero la playa sola no es el turismo. Claro. Precisamos un área que tenga más cosas. Y lo que se pensaba hacer ahí por parte de los promotores privados realmente era algo que iba a la destrucción total del lugar.
Lugar que además ahora, con los estudios que se hicieron y demás, sabemos que tiene ciertas características de flora y fauna que ahora es muy importante se conserven. O sea, se descubrieron, se conocieron, se estudiaron, ahora hay que conservarlas. Seguramente va a haber que poner normas en el manejo del área, va a haber que seguramente algunas áreas limitarlas para que no la pise toda la gente por encima. O sea, va a haber que tener algún sistema además, si se declara como está en la moción y que el intendente la tiene que promulgar, bueno, en ese caso, como área protegida, va a necesitar servicios. Y esperemos que esto se logre de esta manera y que sirva, porque otras veces que se intentó aplicar esta ley no se pudo. En su momento, por ejemplo, cuando era el tema del tren de UPM, se juntaron las firmas en cada uno de los departamentos, se llegó, menos en Montevideo, en todos los demás, se llegó al número necesario de firmas, pero después la Corte Electoral no las contó. Fue muy raro eso, y llegaron órdenes y llegaron comunicados a las juntas departamentales de que si esto atrasaba el tren, la junta y los integrantes de la junta serían responsables. ¿Un contrato? Bueno, pero un contrato no puede estar por encima de la soberanía popular. Claro. O sea, y además ahí entramos en un tema, Fernando, muy complicado. ¿Por qué se firman contratos? ¿Por qué se compromete? ¿Quién firma los contratos? ¿Quién firma los contratos? Los contratos los firma 4 integrantes del Poder Ejecutivo, que solamente uno fue electo, que es el presidente. Y los demás son simplemente personas de confianza del presidente. Y eso se arrogan el derecho de comprometer a los 3,5 millones de habitantes que tiene este territorio por décadas a cosas que a veces no tienen mucho sentido, como gastar más de 3.000 millones de dólares para hacer un tren que lo vemos hasta ahora, lo utiliza solamente la empresa. Solo UPM. No hay nadie más ahí. Se habla ahora de instalar, yo escuchaba al ministro de Transporte y demás hablar de instalar algún otro tren, pero lo cierto es como lo dijo el que hizo el tren, el señor Ruibal, ¿no? El ingeniero Ruibal dijo claramente, un tren de pasajeros ahí no es competitivo por la velocidad. Ese tren, con toda su tecnología, con todo eso, desarrolla la exorbitante velocidad de más o menos unos 47 kilómetros por hora en promedio. 47 kilómetros por hora. Los trenes demoran 7 horas en venir de Paso de los Toros a Montevideo o volver. Y si lo hacen absolutamente rápido, lo pueden hacer en 5 horas y media. O sea, no llegan a los 55. Vacío puede llegar a un poco más. El tren supuestamente podría andar 80. El problema es que el trazado de la vía, que fue a lo que nos opusimos en su momento, no le permite hacer eso. Tú ingresas a Florida, por ejemplo, y tienes que hacer una curva de 4 kilómetros. Cuando vas a cruzar el río G en Durazno, tú vienes de Paso de los Toros, llegas ahí a Santa Bernardina, 90 grados a la derecha, 2 kilómetros, 90 grados a la izquierda, cruzas el puente, 70 grados a la izquierda para entrar en la ciudad, que no tienes nada que hacer con un tren de carga. Sabes que es histórico ese tema, ¿no? Porque cuando hicimos los primeros contratos con los ingleses por el ferrocarril, algunos otros genios de la época firmaron por kilómetro de vía, no por kilómetro lineal. Entiendo, la historia la tenés muy clara. ¿No? Entonces, yo me acuerdo siempre, yo vivía en Maldonado, Punta del Este, enfrente a la estación, ¿no? Entonces en la estación decía, distancia de central 148, 300. Y la ruta afuera decía 139. Solo ahí había casi 20 kilómetros de diferencia. En 140, ¿no? La estación que estaba donde ahora entonces, está la terminal de ómnibus. No sé, capaz que soy un atrevido, ¿no? Pero creo que usaron la misma línea original inglesa y le modernizaron la... Utilizaron para este tren moderno del siglo XXI el trazo de la línea de 1867. Ahí va, entonces eso que estoy hablando. Entonces, además, en aquel momento, por ejemplo, la curva de Florida quedaba fuera de la ciudad y estaban los corrales para el ganado. Ahora está dentro, de la ciudad. No se tuvo en cuenta nada de eso, se arrasó con cosas. Aquí en Montevideo yo vivo muy cerca de la vía, vivo en el Paso Molino. Acá nomás, al otro lado de Agraciada, a pocas cuadras. Y yo ahí lo que veo es, por ejemplo, que de pronto un taxi queda parado 6 minutos con el pasajero arriba, esperando a pasar un tren que viene a paso de hombre, con 26 vagones cargados o vacíos, para nada. O sea, son esperas que no se tienen que hacer. Un tren de carga no tiene nada que hacer adentro de una ciudad. Esa vía podía haber quedado para un tren de pasajeros urbano, para trenes de corta distancia, perfecto. Pero la vía tendría que haber ido por donde en su momento el actual presidente Orsi y el ex intendente Martínez de Montevideo propusieron en diciembre del 17 que era que la vía a partir de Canelones tomara por la ruta 5 y entrara a Montevideo por la ruta 1.
Claro, por el paralelo, espacio este. utilizando el ancho que ya está disponible ahí para hacer la vía, ya que total había que hacerla toda nueva. Pero se tomó esa decisión. Me acuerdo en su momento, mi vecino también, es vecino acá cerquita, el señor Rossi, que era el ministro de Transporte, nos dijo, se hicieron estudios muy importantes que muestran que la vía tiene que pasar por ahí. Se los pedimos, no nos los quiso dar. Fuimos a la justicia y tuvieron que reconocer que en realidad no habían hecho ningún estudio. Ese fue el reconocimiento que hicieron en el juzgado. No hicimos estudios de esto. Hicimos una presentación en PowerPoint que se la presentamos a los intendentes. Claro. Vergüenza que las decisiones estratégicas del país se tomen de esa manera. Claro, entonces por eso, estaba firmado, estaba la obra a punto de hacerse, no podían darle cabida, desde el punto de vista de ellos, a las firmas que se habían juntado para que la Corte Electoral las Con lo cual, es un muy mal antecedente porque para la democracia. iban a tener que pagar un incumplimiento de contrato, seguramente. Acá, donde ustedes, esto es al revés, porque esto se hizo antes que se empezara la obra y que se firmaran los contratos. Sí, había un permiso dado por la Sí, Intendencia pero que no era tenía un tema valor, le administrativo, faltaba. ¿no? Exacto. Lo principal acá fue la movilización de la gente, la organización, Sí, y el momento, yo creo que el momento fue muy importante. el momento también, por supuesto, y el hecho de que esto cobró un carácter nacional, o sea, se llevó más allá. ¿Ah? Tenemos muchos temas hoy para tratar en este tipo de cosas. Es muy importante la participación. Me encanta la encuesta que Claro, mandaron ustedes. claro. Está muy bueno. Yo Ahí desearía está. que mucha gente contestara por la positiva de esto, ¿no? Sí, por pero supuesto. en serio, no No, porque, sí. no porque No, esté no, ahí. sí. Pero sabe que hay una especie de preconcepto o de idea de que los movimientos así, ambientalistas, ecologistas, son lo más conservador que hay en el momento actual para hacer cualquier emprendimiento. Eso es lo que gira por ahí, ¿no? Entonces ahí viene la lucha, ¿no? Entre el tema conceptual, ¿no? Medioambiental y el tema del desarrollo. Yo me acuerdo la vía de alta velocidad, la carretera que era que iban a hacer, que no se hizo por no sé qué bañado, no sé qué cosa que pasaba por ahí la carretera. No soy experto, no soy experto. Pero soy recordá experto. lo que era una vía. Sí, no, pero de digo, 80 a raíz que no se kilómetros. hizo, la gente que esperaba eso quedó mal. Bueno, pero lo que pasa es que La tenemos gente que- común, digo, tenemos ¿no? que decidir qué cosas vale la pena hacer y cuáles no. Tenemos que además darle el lugar a la gente porque los habitantes del territorio tienen derechos. ¿tá? Lógico, sí. Tenemos que aceptar que eso es así. Y tenemos además que evitar justamente este tema que nos están llevando hoy así de la naricita, que son este tipo de contratos que cualquier cosa viene con un contrato. Nosotros ahora, por ejemplo, nosotros somos muy de ir a instancias judiciales. Cuando nos niegan algo, vamos a la justicia. Está ¿tá? perfecto. Ahora perdimos en el Tribunal de Apelaciones el conocer el memorando que firmó el gobierno anterior con la empresa H&F. O sea, no sabemos a qué se comprometió el gobierno anterior con esta empresa. ¿Qué promete esa empresa HF? H&F es la empresa que va a producir supuestamente combustibles Hidrógeno verde. sintéticos. Lo de hidrógeno, eso. Exacto. H&F es H&F Global, es una empresa chilena, o hasta hoy una empresa de papel, o sea, no tiene infraestructura física real, ¿tá? Tiene una pequeña planta piloto que no es negocio, o sea, les costó 74 millones de dólares y factura 400.000 al año, o sea que en 180 años recuperarían la plata. Eso no es un negocio, es otra cosa, a no ser que al lado haya una lavandería, digo, Sí, para de la la ropa otra. de los operarios, me De la refiero. otra. No, yo hablo de esa ropa. manera porque... Sí, claro, por la duda. Claro, por las dudas, capaz que... Pero, o sea, y esa empresa tiene proyectos de papel en Australia, en Estados Unidos y acá en Uruguay. Y acá en Uruguay es donde más ha avanzado. Y es el único lugar donde incluso ha llegado a firmar con el gobierno. Y estas firmas que no se nos permiten ver, esas cosas que se ocultan, esas cosas que están secretas, verdaderamente a nosotros nos ponen de muy mal humor. ¿tá? Esperamos que en este periodo legislativo, un proyecto de ley que estuvo en el periodo legislativo pasado, que no nos cae 100% simpático, pero es mejor que lo que tenemos, haga que cualquier idea del Poder Ejecutivo de hacer un contrato con lo que sea, tenga que pasar por el Parlamento. Porque es necesario darle la intervención al Parlamento en este tipo de cosas. Nuestro Parlamento Es hoy... raro que nunca se haya hecho. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y Parece les hasta voy a lógico, decir ¿no? algo, muy difícil que se haga. ¿En serio? Es muy difícil que se haga.
Porque es prácticamente imposible, que les voy a decir, porque todo esto no es tan sencillo, no es blanco y negro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contratos internacionales y con contratos de grandes inversores, el gran inversor, esto pasó con UPM también. No, UPM no. UPM ingresó al país sin ningún contrato y estableció su primera planta sin ningún contrato. Después vio que era mejor hacer los contratos, bueno, y el decreto salió en el año 2008. Pero de todas maneras, el gran empresario quiere resguardar algunos temas confidenciales en el contrato. Claro, no quiere que se ventile todo, como se ventilaría en el Parlamento. Claro, pero Tomás... Pero yo lo entiendo. La realidad es digo, no es fácil legislar sobre este tema, hay que tener con mucho cuidado, porque estamos en un mundo muy competitivo internacionalmente, y el país, hay que defender el país, hay que defender la naturaleza, hay que defender el derecho de los ciudadanos, correcto, pero un país tan pequeño como el nuestro no puede arriesgarse a perder una gran inversión por ventilar sus datos. Por ventilar algunos datos. Claro, pero ahí lo que pasa, Tomás, discúlpame, que tú ahí estás aceptando que tengamos que hacer contratos. En realidad el país tiene un marco legal que tiene que ser el adecuado para que las empresas vengan. Y si el marco legal no es el adecuado para todos, hay que cambiarlo. Y para eso tenés un parlamento. El Parlamento tiene que cambiar las normas para que se adecúen a lo que es necesario para que alguna inversión se pueda establecer. Pero no tener dos líneas, el que tiene contrato y el que no. Discutimos el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, todos damos 400 vueltas. Acá es muy directo. La dibujamos como es y sigue todo igual. Yo le pregunto a nuestro invitado otro tema que tiene que ver con el medio ambiente y me quedo con la frase de Tomás: hay que defender el país. Y el país hay que defenderlo en su patrimonio, hay que defenderlo en su identidad. Hace unos 2 años aquí en Buscadores me permití alertar que se venía el picudo rojo y que iba a terminar con nuestras palmeras. Terrible. Parte del patrimonio, parte de nuestra historia. Más allá de que son de las Canarias, ¿no? No, empezó ya la Pindó también. ¿Sí? Empezó, atacó a la Pindó, va a llegar a Rocha, ya atacó Pindó. Me dijeron que era una exageración, habían temas más importantes, que no importaba. Y yo, modestamente, me permití acá, en la radio en su momento, en las redes, decir, espero no tener estado omiso. Bueno, lamentablemente el gobierno anterior estado omiso, el gobierno presente estado omiso, sin ser el esfuerzo tardío, pero esfuerzo, en algún caso preventivo, la Intendencia de Canelones y la de Montevideo. El resto, que yo sepa, nada. Pero el Estado como Estado no toma el tema. Y estamos perdiendo patrimonio, estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo historia. Y si el turismo lo queremos potenciar, vamos a quedar sin una sola palmera. Y encima ahora escucho que una vez que termine con la palmera, esta plaga, ¿qué va a pasar con esos bichos? Hay quien plantea, va a ir a atacar otros árboles, va a ir a atacar otra parte del país. La vida se adapta. Sí, por eso. Por eso es que atacó la pindoya. Y yo veo que la sociedad ha avanzado con los temas muy difícil de ambientales, atacar. pero no veo que la gente diga, no puede ser una No, dejamos que pase nada, que pase nada, que pase nada. Además, a vista y paciencia de todas y de todos, Alberto, están muriendo, ya murieron miles y miles de palmeras, y van a morir miles y miles más. Hace 2 años que además. Es rapidísimo. Sí, sí. Yo estuve fuera del país ahora 15 días. Mi oficina está enfrente a una escuela patrimonial que es la José Pedro Varela en el Cordón, que tiene como emblema una palmera canaria en un pequeño patio que cuando yo me fui estaba perfecta. Ahora, 15 días más tarde, ahora ya son 20, ¿no? Pero en 20 días la palmera está prácticamente muerta. Y me han dicho que no hay nada para hacer con esa palmera. Pero eso es solamente una muestra de lo que nos está pasando, porque nos pasan muchas más cosas y el problema es que a veces aceptamos cosas para que se hagan en el territorio, pensando que pueden dar trabajo, la promesa del trabajo, la promesa de esa historia que tenemos hace tiempo de la inversión más grande de la historia. Todas son la inversión más grande de la historia. Desde los amigos de Aratirí, que ahora nos pueden llegar a costar 3.500 millones de dólares, ¿tá? Hasta lo que viene ahora está de HIF, hasta Arasatí. No puede ser la inversión más grande de la historia, pero pasa a ser la inversión más grande de la historia en agua potable. O sea, es un verso que realmente no es para nosotros, porque UPM instaló su segunda planta, una planta que todavía no pueden dominar. La semana pasada se les escapó otra vez de control y andaban ahí penando a ver cómo hacen, porque es un monstruo demasiado grande. Está sobrepasado. En una sola línea de producción metieron una capacidad demasiado grande y tienen problemas. Dicen que eran 3.000 millones de dólares.
Pero ¿y cuánto invirtieron en Uruguay realmente? Tal cual. Menos del 20%. Y alguien puede decir, epa, fueron 600 millones de dólares. Sí, pero ¿y cuánto le costó a Uruguay que se invirtieran 600 Y millones? 3.000... Solo en el trencito. Solo en el tren. ¿Cuánto va a costar la energía verde con el agua que nos van a robar? ¿Cuánto va a costar esa energía verde que Mirá, la inversión es casi ridículo Alberto, lo que van a invertir? ahora ¿Cuánto va a costar eso que cuando se planteó dije, porque encima se planteó después de todo el tema que tuvimos con el agua? Digo, ¿cómo vamos a regalar el agua? Viene a cualquiera casa, va a llevar el agua, encima va a generar un producto que va a ir para Europa. Va a ir para el norte enriquecido, no va a quedar acá. Y por ¿Qué otra negocio parte, hacemos? Alberto, eso tiene un inconveniente más todavía. Va a ocupar 6.000 hectáreas Sí, con sí. paneles solares. Sí, sí. Va a ocupar 40.000 hectáreas de uso parcial con molinos aerogeneradores. Va a ocupar 400 hectáreas la planta, de las cuales 212 son de monte nativo que lo van a talar. Y ya Para- están autorizados a ¿Todo hacerlo. eso en Paysandú? Todo eso en Paysandú, en 2 padrones al norte de Paysandú, ahí a la altura de Constancia, creo que se llama el pueblito, ¿tá? A esa altura. ¿Y todo eso para qué? Para producir 180.000 toneladas de nafta. Que los paneles vienen de Europa, no se van a fabricar Nada. acá, nada, todo viene de afuera encima. Pero- van a decir que, mirá qué inversión Pero genial. atendamos, ¿Inversión el, qué? pero atendamos el uso, porque se nos dice, con esto cambiamos el mundo. Ahora el mundo tendrá combustibles que no serán malos para el dióxido, que no generarán dióxido de carbono, o sea que serán neutros. Pero 180.000 toneladas, ¿cuánta de nafta? ¿Cuánta nafta gasta Uruguay por año? El presidente de ANCAP del gobierno pasado no estaba de acuerdo y por eso renunció y se fue. No estaba de No, acuerdo no, en que se invirtiera, no, que no, ANCAP invirtiera. no, Por no, eso, él él quería que ANCAP invertir, invirtiera. estaba de acuerdo, Él quería- es verdad, estaba de es verdad. acuerdo. Es al revés, Él exactamente quería ser- al revés. Es quería ser- exactamente al quería ser revés. socio Alejandro de quería crimen. invertir. Quería ser socio de Es crimen. exactamente al revés de lo que yo Se digo. enojó porque no lo dejaron entrar en el negocio. Exacto. Un mal negocio para Uruguay, se enojó porque no podía. Un negocio que todavía no es ni tal, pero además veamos el volumen de lo que se va a producir ahí. No es un cambio en el mundo. 180.000 toneladas anuales, son 15.000 toneladas por mes. ¿Tá? ¿Cuánto consume Uruguay? Consumimos 50.000 toneladas de nafta por mes. O sea, eso no es ni la tercera parte de lo que consume el mercado automotriz del Uruguay. Y con eso no vas a cambiar nada del mundo. Lo que estás haciendo es un montón de territorio que seguramente podría tener otros usos y una generación de energía eléctrica muy importante que sería mejor si la usaras como eléctrica directamente, en lugar de hacer un balance energético negativo, porque tú pones mucha energía para generar el hidrógeno y sacas poca energía en forma de combustible al final. Es un proceso muy complicado. ¿En qué Es una situación estamos, refinería. Raúl? ¿Estamos como en esto? ¿Se puede parar o ya hay contrato firmado? Bueno, ¿Qué saben? hay un memorando de entendimiento firmado por el gobierno el 28 de febrero del año pasado que no sabemos de qué trata. Nos lo negaron, fuimos a la Eso justicia fue una y vez. finalmente, después de que la justicia nos dio la razón, el Tribunal de Apelaciones, en base a que el Estado, claro, puso 250.000 pesos para pagarle a un profesional para que hiciera un informe en contra nuestra. Muy bien, la verdad que yo lo felicito. Nosotros no tenemos esa plata para pagarle a un profesional que haga lo contrario y tenemos amigos profesionales, pero nos agarraron desprevenidos. Nos ganaron en buena ley, ¿tá? Pero en sí no tenemos idea de qué es a lo que nos estamos comprometiendo. No sabemos si esta planta va a terminar haciéndose en una zona franca, no sabemos si le vamos a proveer de carreteras, líneas de alta tensión, todo lo que ellos puedan llegar a necesitar. ¿Y todo esto para qué? Para generar un volumen de combustible que ya vemos no cambia el mundo. Vuelvo a decirlo, es mucho mejor usar la energía eléctrica que van a producir como eléctrica, tenés muchísima más capacidad, tenés muchísimo más volumen de energía para usar, que transformarlo en un proceso muy ineficiente. Fíjate que empiezan con hidrógeno, Sí. lo tienen que mezclar con dióxido de carbono, ¿tá? De ahí empiezan a tener metanol. El metanol es un solo átomo de carbono, y para llegar a armar nafta precisás cadenas bencénicas, cadenas de 6 o más, que son complicadas, y todos esos enlaces los tenés que generar químicamente con energía. Y si Entonces- cambia el mundo, ¿por qué no lo hacen en Alemania? ¿Por qué no lo hacen en Francia? Porque el agua es la misma agua. ¿Por qué vienen a robarnos el agua pero para atento. un producto que va a ser para ellos? por Si es otra tan parte, bueno, Nos roban el agua. lo roban sí. No, señor. Porque ni siquiera pagan nada. No, señor. La se roban. No, se la regalamos. Bueno, peor todavía. No, ¿cómo va a es ser un peor? robo autorizado. ¿Estás diciendo que son ladrones o no Es son un- ladrones? es un Pero robo además autorizado. está en el contrato Tenés que le razón. tenemos que dar algo. Es un Estábamos- robo autorizado. Es Alberto, un estamos robo hablando de autorizado. HIF, ¿no? Pero tenemos otro proyecto, el de tambores,
que se presentó hace unos meses atrás, y cuando se le hicieron la contra, que se le dijo, bueno, pero van a usar mucha agua, dijeron, no, son 700 metros cúbicos por día, es más o menos lo que gasta la población de Tambores, no es nada. Con esa información, el ministerio le dio la validación ambiental de localización, o sea, los autorizó a ubicarse en el lugar. Ahora presentaron el proyecto. Ahí sacaron las garras. No son 700, son 4.200. No son 3 pozos, son por lo menos una docena. Reconocen que el nivel de agua que le van a sacar al acuífero ahí no lo puede cumplir el acuífero y algunos pozos se van a secar y entonces proponen hacer una represa, un polder le diríamos ahora, proponen hacer una represa para complementar. Entonces ahora lo que nosotros decimos es, este no es el proyecto que presentaron. El ministerio les pidió más información, nosotros entendemos que el ministerio se quedó corto. Edgardo, te quedaste corto, tenías que haberles dicho que presenten de nuevo el proyecto, porque es otro proyecto. ¿El tema cuál es, Y Raúl? viene un tercer proyecto. Sí. Hay más. Tenemos uno que tiene un nombre muy lindo, el que se piensa instalar en Rocha, de una empresa árabe. Viene uno en Rocha ¿Qué se llama? Y viene uno en el departamento de Flores. El Y de todo Rocha esto se va llama- a ir encuadrado, recién tú lo mencionaste al pasar, todos estos proyectos van a ir encuadrados en temas de, ¿cómo se llama? Van a estar incluidos dentro de la ley de zona franca. Si Todos lo van a ponen estar. todos en zona franca, marchamos. Van a ¿no? poner todos en zona franca. Nosotros estamos haciendo el análisis de ¿Cómo se mercado llama el de exterior. Rocha que me quedé con las ganas de saber? Alfanar. Alfanar. No le Me saques encantó, brillante. Saquémosle la L. ¿Qué estamos esperando? ¿Viste que zafana? ¿Viste que zafana? Hasta lo dicen. Te dan el surdo La descarado. empresa, no, es una Alfanar, debe empresa, haber alguna H por es una ahí. no, ninguna. No, es una empresa que está instalada en España y cuyo principal métier, lo que saben hacer, es hacerle juicios al Estado. Cayeron en el lugar Al ideal. Estado español le han ganado como 3. Llegaron a buen puerto. entonces. Vos sabés que siguiendo esta conversación, ¿no? Yo no puedo olvidarme que soy profesor de historia, ¿no? Entonces, Si vos, ¿cómo lo voy a decir? en el Vos dejá siglo- que la disparate lo diga Alberto. No, pero esto no es un disparate. No, yo En no el digo siglo disparate. XIX, en el siglo Digo XIX, verdades que se ocultan. tenemos la modernización, ¿no? Entonces la modernización se convirtió en la construcción progresiva del Estado, porque vino la oveja, hubo que arreglar toda la legislación, ¿no? Y ahora estamos con este tema. Pero a diferencia de la oveja es múltiple, ¿no? De muchos lugares. Y acá no sé el nivel de desarrollo que hay de estudios jurídicos, de avance legislativo, ¿no? De todo esto que estamos hablando acá. Porque cada punto que estamos Estamos hablando, como en el salvaje oeste. ¿no? Sí. Porque eso amerita, y además se ha caído los Yo lo jurisconsultos. que quiero saber es burrés, idiotez o corrupción. O La simpallismo. tercera no la O podemos decir porque simpallismo. no hay prueba, pero No sé, no, sí, pero ¿qué? lo cierto es que Amanuenses. las medidas que se Complejo de toman... inferioridad. Te sumo situaciones. Seguí diciendo, Voy por ahí, Es así, sí. mirá. Voy por ahí también, o sea, Claro. aquello de que viene el rubio y le Claro. regalamos todo. No. ¿Cómo que no? no, no puedo creer. ¿Cómo No, que no no? puedo creer. Bueno, Con Fernando, espejitos de sería peor que colores. se la llevara Con alguien. espejitos de Bueno, colores. eso Sería dejarlo peor de que se lado. la llevara alguien. Pero lo cierto es que nosotros estamos muy atrasados en eso La y legislación, que, ¿no? Sí. y que Que nos siguen colonizando y Sí, nosotros... obvio. bueno, Vamos atrás en lo aplaudimos. legislativo. pero, Pero a ver. una cosa, Fernando, para un país tan chico como este, ¿viste? Sí. Todas estas cosas que pasan. Nos hacen sentir desarrollados. No, nosotros no tenemos muchas fuentes de ingreso al país de cantidades importantes de divisas y de dinero. Veníamos de la lana y la carne, Sí, ¿no? sí. Ahora tenemos la soja. Y desde el año pasado la celulosa es el principal producto de exportación de Uruguay. Ay, Tomás, me tocaste un punto que me mataste. ¿Eh? Tomás, me tocaste Bueno, un punto. pero Mira, esos son justamente los números los que- invito a leer que te la- informan. Eso lo ¿Qué te dicen? El gobierno Claro. dice, el año pasado se exportaron 2.500 millones de dólares de celulosa. Y si contamos toda la cadena, llegamos a 3.500 millones de dólares. Tomás, permíteme una cosa. En el día de Esto no hoy- lo digo yo. No. Lo dice el Banco Central, ¿no? No, el Banco Central no. No, el Te Banco lo Central. dice. No, te no, lo- no. El Banco Central tuvo que hacer un informe Sí. para manejar, para poder emitir deuda, para poder emitir letras, tenés que hacer un informe de cómo está tu comercio exterior. Pero se basan en el Producto Bruto Interno. El comercio exterior nuestro es absolutamente deficitario. En la contratapa del semanario Crónicas de hoy pueden leer una nota, que la terminé esta semana, en la cual muestra que en los primeros 3 meses de este año la balanza comercial de nuestro país fue negativa en 770 millones de dólares. ¿Y por qué fue negativa? Fue negativa en primer lugar
porque la agencia que da esa información, Tomás, no es generalmente el Banco Central, no es el Instituto Nacional de Estadística, no es la Dirección de Aduana, sino que es la agencia que se llama Uruguay 21. Todos los meses, todos los periodistas reciben, como quien recibe el catecismo, ¿no?, la información de Uruguay 21 sobre el comercio exterior de nuestro país. Ahora, ¿qué es Uruguay 21? Y está en la definición de su página web. Es una agencia encargada de la promoción de exportaciones y de la imagen del Uruguay. Cuando uno lee el informe, ve que ellos reconocen que todo lo que sale de zonas francas no es exportación uruguaya. Uruguay le exporta, y la Dirección Nacional de Aduana así lo registra, y el Banco Central también, y el Instituto Nacional de Estadística también, le exporta madera a las zonas francas. Pero no solamente Uruguay 21 hace esa jugarreta, digamos, de cambiar, porque es una jugarreta totalmente mal hecha. Es como una estafa mal planificada, si lo podríamos decir estafa, ¿tá? Porque ¿qué es lo que hacen? Restan, o sea, le piden a las empresas cuánto vendieron de celulosa, y las empresas juntas, en la Sociedad de Productores Forestales, le dicen, vendimos 100. Y ellos anotan, se vendieron 100. Pero no saben cuánto vendió una empresa, no saben cuánto vendió la otra, no saben a quién le vendió ni cuándo vendió. Y toda esa información no existe. Entonces ellos dicen, bueno, se vendieron 100, restá de las exportaciones de Uruguay la madera que compraron. Pero se olvidan que en esas zonas francas, sin registro de aduana, sin migraciones, sin salud pública, sin nada, ingresan todos los días mercaderías e insumos para esa producción, que serían entonces importaciones del Uruguay que no se consideran, ¿no? Pero la jugada de Uruguay 21 es verdaderamente vergonzosa, porque cuando uno revisa todo el informe, está colgado en la web, le dice, hay más información, adelante está una propaganda, que está bien que hagan propaganda, porque están para eso, es una agencia de promoción, no es un organismo oficial, ¿tá? Cuando ustedes van al informe mensual, le dice más información en el anexo, y si ustedes revisan el anexo, la última gráfica, la última hoja, en letra pequeñita abajo, que es la que habla de cuánto se importó en el Uruguay, y en letra pequeña abajo dice, no se consideraron las importaciones de aceites de petróleo y derivados. Es como que yo en casa dijera, bueno, a ver, voy a hacer mi balance del mes, y dijera, bueno, no voy a considerar que para ir a trabajar compré nafta para el auto, o si no tengo auto, que estoy usando energía eléctrica que la tengo que pagar. Entonces, en esa jugada... Da un superávit falso. Da un superávit, miren, en el primer trimestre da un superávit de 52 millones de dólares llevado con todo eso, o sea, inflando exportaciones, eliminando importaciones, algo que realmente llama la atención. O sea, lo han logrado de una manera tan buena. Nosotros ahora desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOUS, estamos haciendo un informe mensual con los datos oficiales, que lamentablemente no sale a la luz, ni de la Dirección Nacional de Aduanas, ni del Instituto Nacional de Estadística, que lo publica, pero queda ahí, ni sale tampoco del Banco Central. ¿Y qué es lo que nos queda? Lo que reciben todos los periodistas, lo que reciben todos los medios, y que se dice la palabra de Uruguay 21. Y la palabra de Uruguay 21 es una historia de fantasía, una historia dorada, en la cual el país está muy bien, pero que no nos muestra la realidad. Y se los digo así con todas las letras porque lo venimos estudiando hace tiempo y ahora decidimos hacer esto. Raúl, hay un tema pendiente también que ustedes están luchando contra ella y que capaz que tiene un escenario diferente, que es Arasati. Porque Arasati sí hay firmado algo, pero ya el gobierno dijo que lo quiere repensar, que lo quiere reevaluar. Hoy justo está... No sé que se puede avanzar ahí. Está, exacto, no sé qué... El tema de Arasati, el proyecto de Arasati... Es muy complejo el tema, ¿no? No tanto. ¿No? No ¿Por qué tanto. se firmó así de apuro antes de irse el gobierno? Tu opinión. Es una muy buena pregunta para el rarísimo. gobierno, porque no hay rarísimo. ninguna. Para los integrantes del gobierno anterior, yo les hacía... Bueno, vamos a aclarar, al presidente le hice la misma pregunta. Ay, ¿qué no me te contestó. dijo? No me contestó. Es una movida política. Sí. Es una movida ¿Y política. para provocar al actual gobierno? Pensando que perdía. El gobierno se maneja con lo que se llama movidas políticas, que no tienen nada que ver Mirá. con temas. El gobierno Sí, anterior, la realidad. el presidente de la República, fue una decisión del presidente, decidió, porque dice, yo considero que esta obra es importante. Él dice, considero que esta obra es importante para el futuro del país y para que el país tenga agua, Sí. así que yo, que estoy gobernando hoy, aunque me falte un día, que es la verdad también, Sí. pero no hay que inventar cosas acá. Hasta el 28 de febrero era el presidente de la República. Sí, señor. Él dijo, esta obra hay que hacerla.
y acá está el contrato, y él ya sabía, y hoy es comprobado, el margen de maniobra que tiene el gobierno para cambiar el contrato es mínimo. Claro, No, lo que le ¿sabés que el gobierno tiene el margen de maniobra de anular el contrato de un plumazo? No lo va a anular. Bueno, ahí es donde Porque falta, ya lo dijo, ahí falta no, otra cosa. No, entonces. pero lo dijo legalmente lo puede. dijo el presidente Orsi. Bueno. Nosotros somos un país Que respeta serio, los que acuerdos respetamos firmados. Claro, los acuerdos y respetamos claro, lo que decide el gobierno anterior. Dice, porque si no sería No, empezar a sí, decir, estaríamos haciendo historia. diríamos una historia para atrás. Esto Pero ya ¿sabés está hecho. Claro, pero No me gusta. Cualquiera puede revisar el contrato. Sí, sí. Lo puede leer. De hecho lo van a no sé cuánto. Hoy se reunía la Fernando, gente de OCE. sí, hoy se reunían con el consorcio, Ahí está. todo. Pero el contrato tiene una cosa bien clara. Punto 4, página 6, objeto del contrato. Y en el objeto del contrato dice que la empresa privada se hará cargo de la aducción del agua, transporte y manejo del agua hasta llegar a la planta potabilizadora. Exacto. Da la casualidad que en nuestro país lo que se define como servicio de agua potable está dado en la ley que le asigna las funciones a la Orcea. Y esa ley dice que la aducción del agua, el transporte, todo eso que le asignan a una empresa privada Debe forma ser- parte, la ley dice forma parte del servicio de agua potable. Y la Constitución dice que el servicio de agua potable del debe Estado. ser dado por personas jurídicas estatales. Entonces, eso hace que de acuerdo con el artículo 1560 del Código Civil, ese contrato sea nulo porque contiene una ilegalidad. Un vicio Y un contrato legal. nulo se saca de circulación y listo. No sé si les va a dar para hacerlo, pero es lo que tendrían que hacer si tienen algunas cosas bien puestas como para hacerlo. Claro, pues yo creo que lo que dice Tomás. Sí, no está planteado en ningún momento. Exacto, exacto. Las reuniones estas no son para anular el contrato, son No, para buscar. debiera. Pero no son Para reacomodar. acomodar pero algo, más tiempo, ¿no? realista de lo que estamos hablando. no, El no. gobierno le va a pedir, y le ha pedido a Ruibal, que es el hombre responsable de esto, precisaría que flexibilices 2 o 3 cosas que tienen que ver Con tiempo y pago, capaz. Pero si no hablan de la inconstitucionalidad, No van a hablar. están haciendo... Bueno, No van a hablar de eso. es lamentable, realmente Bueno, lamento yo estoy que intrigado mi por qué se gobierno firmó de apuro no haga eso. eso. No creo en eso que dice Tomás, que porque el presidente creyó. Creo que algo más hay, o fue una bomba para el otro gobierno, o realmente le vendieron mal la información. Algo pasó. Mira, porque si vos sabés vos que fíjate que- te estás por ir y sabés que quien tal vez venga en el gobierno, que todo indicaba que iba a pasar Sí. eso, no quiere que hagan eso, ¿por qué lo firmás? No, ya sabías quién venía en el gobierno eso, cuando lo ¿por qué firmaste. lo firmas de Porque ya apuro? estaba en la elección. ¿Por Y qué Orsi le dijo ¿Por al qué no presidente. esperaste? Alberto, Orsi le dijo al ¿Qué presidente. es lo que esperara? Que no lo firme. Por eso, ¿y por qué no esperó? todo Esperá lo- que ¿Por venga qué no yo espero? y voy a... Yo no le digo que Pero- lo voy a En liquidar. todos no, los gobiernos y lo pasa algo negocio yo. parecido con algunos otros temas. Y lo negocio yo. ¿Y por Unos qué? días antes. Pero hay ¿Por una qué cosa. eso? Pasó con el gobierno de Dejemos- Tabaré. Sí, Dejemos de lado. Tabaré le dio la Pica. concesión al aeropuerto Carrasco un 28 de febrero. Sí. Por 50 años, creo. Sí, una cuando cosa así. estaba haciendo las valijas. Pero hablemos del proyecto en sí. Dejemos la inconstitucionalidad, que es flagrante y que es una vergüenza otra vez que no se tenga en cuenta. Yo cuando escucho que las personas del gobierno hoy no lo mencionan, digo, lástima, ¿no? Verdaderamente se pierden la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero el proyecto en sí es un mal proyecto. La ubicación del proyecto en Arasatí es contraria a todo. Arasatí fue denegado, o sea, fue rechazado en los planes de 1970 entre la OEA, el gobierno uruguayo, para el abastecimiento de agua a Montevideo. Fue vuelto a rechazar más tarde y siempre por lo mismo, la salinidad. Este proyecto al principio no tenía, pero después se le agregó una reserva de agua mal llamada Polder, en realidad es un tajamar, Claro. un tajamar de 250 hectáreas ubicado sobre un acuífero en el cual vas a poner agua del río para que después se percole, vaya hacia el acuífero y lo contamine. Está estudiado por la propia empresa que son 2.200.000 litros por día de agua que van a pasar a ese acuífero. Se habla ahora de modificarlo y de hacer una toma en otra parte del Río de la Plata. Dejemos de lado también que el Río de la Plata seguramente no es el mejor lugar. Tengamos en cuenta que el Río de la Plata Uruguay no tiene control. ¿tá? ¿Y qué es lo que no estamos haciendo al poner este proyecto por delante? No estamos haciendo las cosas que lógicamente uno tiene que hacer. Cualquiera de nosotros tiene una pérdida de agua en el baño y no se le ocurre conectar otro contador de OCE para que meta agua a ese baño. Lo que hace es arreglar los caños. Arreglar los caños de toda la red, lo dijo el expresidente Montero, el ingeniero Montero de la OCE en el periodo anterior, cuesta 400 millones de dólares que la OCE no tiene. No tiene 400 millones de dólares, pero va a pagar casi 900 masiva y reajustables para este proyecto.
¿cuál es la tasa de interés que nos están cobrando en este proyecto? Yo lo escuchaba al ingeniero Rival ayer, antes de ayer, fue en un programa de radio, que le preguntaron por la tasa de interés y dice, estimo que está más o menos en el 6%. Le erró el cálculo. Le erró el cálculo. Sí. Cualquiera puede ir al simulador del Banco Central y dice, a ver, si yo pido 294, que es lo que dicen ahora que cuesta el proyecto, costaba 208 cuando lo anunció el presidente Lacalle en el Parlamento el 1 de marzo del año 21. Ahora lo llevaron hasta 294, casi 300. Si uno pide un crédito de 394 a pagar en 20 años en dólares en cualquier banco de plaza, termina pagando 470 o 500 y poquito, pero nunca 900. Ahora, mi estimado, o sea, hay una carga financiera terrible. La lógica de Tomás yo la entiendo. Le lleva a otro plano. Es la fuerza de los hechos, la razón del artillero. Yo lo planteé el otro día. Un presidente que dice que le están besando el trasero más de 70 naciones, nos acaba de poner una sobrecarga de un 10%. Uruguay podría perfectamente decir, bueno, hacemos lo mismo, le ponemos el 10%. ¿Por qué no lo va a hacer? Como está porque este atorrante le va a poner un 50, un 100 y destroza a Uruguay. Entonces tiene que bancarse ese 10%. La Esa razón del lógica artillero es la que plantea Tomás y lamentablemente es lo que va a pasar. Se va a toquetear un poco esto, pero se va a hacer. Yo lo que digo es que podrán hacer lo que quieran, la inconstitucionalidad está ahí y habrá que hacerlo. Es la realidad, te gusta o no. Yo quisiera que Uruguay le pusiera un 10% a todo lo que venga de los yanquis, un 10% prepotente. Uruguay le tiene... Nada va a poner, porque no puede, porque lo destroza. Uruguay tiene arancel para Estados Unidos, tiene el arancel común del Mercosur. Aumentarlo. Lo mismo que hizo Trump. Si le puso un 10, que le ponga un 10 también. La cosa espejo. Para cerrar, ¿cualquiera diría que están en contra de todo ustedes? No, de ninguna manera. Nosotros estamos a favor, por ejemplo, de que se conserve la cuenca del Santa Lucía, que es una cuenca de 12.000 kilómetros interna del Uruguay, en la cual todos los problemas que suceden ahí son responsabilidad del Uruguay y de los uruguayos. Estamos de acuerdo en que se reparen todas las redes, para hablar del tema del agua solamente, tenemos mucho más. Estamos totalmente de acuerdo en que la medida lógica es arreglar las cañerías que pierden el 50%. Entonces tendríamos que sacar la mitad del agua del río, con lo cual las reservas durarían el doble. La reserva de Paso Severino, 65 millones de litros, esa reserva de Paso Severino, 65 millones de metros cúbicos, disculpen, me equivoqué. Esa reserva es en teoría suficiente para 130 días de abastecimiento de agua a Montevideo. Si Montevideo solucionara los problemas de las pérdidas, sería para 260 días. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que es lógico hacer? Me dicen que esto es inversión. No la vamos a ver esa inversión. Más inversión es que se ponga la gente a trabajar en todas las redes. Yo me acuerdo hace unos años, ¿se acuerdan cuando la gente del gas levantó todo el centro de Montevideo para poner los caños de gas, aquellos caños amarillos que andaban por ahí? Bueno, hagamos lo mismo con los caños azules del agua. Vamos arriba. Le voy a decir algo, miren ustedes, el agua es algo esencial para la vida humana, clave. Yo no tengo la explicación. Hace 50 años, mínimo, OCE es la cenicienta. Ningún gobierno le dio pero 50 le dio los fondos necesarios. Lo que dice aquí el estimado Raúl, todos los caños en todo el país están en mala situación. Y hace décadas. Con peligro de que estallen y de que... O sea que ahí haría falta una inversión. La primera sería eso. Una bomba de tiempo. Bueno, totalmente. Ahora asumió el nuevo presidente de OCE y le dijo, no tengo plata para nada. Ni cuadrilla, ni para nada. Bueno, Odone ha dicho... Pero lo comprometieron a pagar 50 millones de dólares a partir de dentro de 2 años. Por eso te estoy diciendo que nunca entendí esto. Es que no es lógico, Tomás, ese es el punto. El agua es esencial y no le dimos. No es lógico. Hablando del agua. Nosotros tenemos que ser lógicos. Hablando del agua. Qué rica que está. ¿Qué tomás? Tomás toma agua. Sí, señor. Muy interesante. Gracias, Raúl. Estoy tentado en preguntar por qué viven, cómo se financian, qué persiguen. Rápidamente te lo Porque puedo cualquiera contestar. diría, estos tipos tienen que en cualquier momento salen al Senado. Raúl Viñas al Senado, seguro. Lo podríamos intentar, no es lo nuestro. Claro, pero como no es lo de ustedes, ¿qué es lo de ustedes? Nosotros lo nuestro es pensar en el país hacia el futuro. Pensar hacia adelante. Estar por fuera de ese esquema político de que en 5 años el mundo se termina. Estar pensando en cosas hacia adelante. Nosotros venimos trabajando hace muchos años. Una de nuestras primeras cosas vino, por ejemplo, cuando se había decidido prácticamente, y para eso teníamos a Ramón Méndez en la Dirección de Energía, y teníamos algunos decretos del presidente Tabaré Vázquez en aquel momento, en el primer gobierno, se había decidido que Uruguay iba a tener una central nuclear.
Una aberración. Se demostró claramente que Uruguay no la necesita, ni ahora ni en el futuro. ¿Tá? Después tuvimos el tema, por ejemplo, hubo varios, pero así rápidamente recuerdo, el tema de la explotación de hierro absolutamente ilógica en un territorio que sirve para producir Aratiri, alimentos. bueno. Aratiri, Aratiri. sí. Eso que ahora yo decía como al pasar nos Sí, quieren sí. cobrar Sí, 3.500 un millones de juicio. dólares. Un juicio que los otros días yo escuchaba al subsecretario de Presidencia. Jorge Díaz, sí, no me salió el nombre. El gracias, prosecretario de la presidencia. Ahí va, el prosecretario, decir que vamos ganando 5-0, y realmente es un triunfalismo absolutamente injustificado. ¿Tá? Lo único que se logró es volver a la etapa anterior, a que otro juzgado de apelaciones decida, y no sabemos lo que va a decidir, y atendamos que Uruguay ahí está jugando al límite, porque está jugando en sacarle la justificación a las personas que se presentan a ser las que tendrían que presentarse, ¿no? O sea, diciendo que no tienen la... ¿Cómo se dice? Hay una palabra. ¿Idoneidad? No. Ah. Cuando vas a la justicia tenés que tener... Bueno, no sé, algo... ¿Prueba? No, tenés que ser involucrado por el Ajá, tema. Bueno, tenés que ser parte. sí, de alguna manera, hay otra palabra, pero bueno, el tema es que estamos jugando a eso, porque si vamos al fondo del asunto... Sí. Y estamos jugando en cancha ajena una vez más. Estamos jugando a visitar. Y Estamos jugando, estamos con jugando en tribunales canchas que están en otro ajenas. país. Atento. Esto me hace acordar cuando tuvimos el lío con Argentina y yo decía tenemos que ir a La Haya a que unos jueces con unas parruquetas decidan por nosotros. Pero- una ridiculez total. pero- Esos payasos con esa parruqueta decidían qué íbamos a hacer Uruguay y Argentina. Pero Teníamos ¿sabés? la capacidad en Mirá, América de decidir nosotros. la última, Y la esos última. payasos, mirá, es La Pero Haya. el Esos tema de ridículos. Aratiri, el tema con Aratiri, es que no tendríamos que haber ido nunca. Con Aratiri no había contrato firmado. Y con Aratiri, nuestro Código Minero, artículo 19, dice claramente que cualquier disputa en temas mineros en el Uruguay se resuelve en la justicia uruguaya. Y sin embargo, en base a que bueno, pero no es tan minero porque en realidad vienen por la plata. Y claro que vienen por la plata. Sí, todo el mundo ¿tá? viene por No seas malo, ¿tá? Entonces no es minero. Entonces aceptamos ir a una jurisdicción internacional que no correspondía. Todo se mueve por Complejo de inferioridad, problemas, todo No lo que quieras. contaste en un minuto cómo se financian ustedes. No, nosotros Ahí no está, tenemos todo por la financiación. plata menos móvil. No tenemos financiación. Mirá, te digo en claro. O sea, este libro que ves acá, lo sacó Zumbido, que son amigos nuestros, y juntamos la plata entre varios para que el libro pudiera salir. Correcto. El Mobus hicimos lo mismo. Cada vez que tenemos que ir al interior y demás, bueno, vamos en mi auto, pasemos una vaquita para nafta. No hay una manera. No recibimos financiación internacional, no aceptamos recibir financiación internacional, nos manejamos, ni siquiera nos presentamos como una ONG, Eso te iba a somos preguntar. un movimiento, Son un movimiento, no o una sea, ONG. no tenemos personería jurídica, pero trabajamos. Hacen ruido. Y van a somos seguir? mucha gente trabajando ¿Y en van a estas seguir? cosas. ¿Cuántos son más o menos? Mira, el núcleo duro cuando hacemos una reunión son 14 o 15 nada más, pero alrededor de eso tenemos un montón de gente, muchos de los cuales nos dan información, cosas, por ejemplo, de Aratiri. Tenemos un papel que el Estado dijo no existe, Ajá. pero que una persona Firmó lo y dejó ustedes se lo pasar por dieron. un sobre abajo de la puerta Mirá. de la oficina de uno de nosotros y Bueno, lo tenemos. yo escuché a un gran jerarca de un gobierno uruguayo decir que con Aratiri Uruguay pasaba a ser del primer mundo. Uruguay va a ser el octavo productor de hierro del mundo durante 8 o 10 años hasta que se agotara ese yacimiento, un yacimiento que solamente era posible explotarlo con el hierro muy por arriba de los niveles normales económicos. Gracias, Raúl. Nosotros sí precisamos dinero, por eso la pausa comercial. Vamos arriba. Ahí.